Bueno, la clase del día de hoy es la 2.4, volumen de un cono. Voy a leer primero el problema inicial donde me dice, se tiene un cilindro y un cono de bases congruentes. ¿Cuántas veces cabe el volumen del cono en el cilindro? ¿Qué se puede concluir con el resultado obtenido? Entonces ahorita vamos a ver una imagen en la pantalla y vamos a ver la solución de este problema. Dice, para resolver la situación planteada, es importante considerar que tanto el cono como el cilindro están hechos de un material resistente al agua. Para determinar cuántas veces cabe el volumen del cono en el cilindro, se llena de agua el cono y se vierte en el cilindro. Se puede comprobar que este proceso se realiza 3 veces. A partir de este resultado, se puede concluir que el cilindro tiene 3 veces el volumen del cono. Es decir, el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro. Por esa razón, nos va a quedar que el volumen de un cono queda con esta fórmula. Ahí ustedes la ven, el volumen del cono va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura. Y eso va a ser igual a 1/3 pi radio al cuadrado por altura. Ahora van a ver la siguiente imagen. El ejercicio nos dice, el volumen de una pirámide es igual a 1/3 del área de su base por su altura. Observa las siguientes secuencia de cuerpos geométricos. Entonces, como ustedes ven, ahí se ven una serie de pirámides. ¿A qué figura se aproxima la base de la pirámide cuando aumenta su número de lados? Entonces, para ustedes darse cuenta ahí, la base se aproxima a un círculo. Así, cuando el número de lados de la base de una pirámide aumenta más y más, esta se aproxima más a un cono y ahí ustedes lo ven. Aquí nosotros tenemos en el primer dibujito, nosotros tenemos una pirámide triangular que fue la que nosotros vimos. Esta que voy a subrayar, como ustedes ven acá, es una pirámide triangular porque tiene como base un triángulo. A medida que van aumentando sus caras, que ustedes las van identificando, por ejemplo, el siguiente tiene 1, 2, 3 y 4. Después esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en este, cuando ustedes ven que se va acercando al que tiene más caras o lados, se va formando más la forma circular y es donde encontramos nosotros la forma de un cono. Ya con esto, nosotros podemos decir que para que una pirámide se forme o tenga la forma de un cono, tiene que tener muchos lados o muchas caras. Ahora sí, yo les voy a mostrar y vamos a hacer un ejercicio práctico. Ahorita ustedes ven en su pantalla, dice el ejercicio, este es uno de los que ustedes iban a hacer, dice, calcula el volumen del cilindro, luego encuentra el volumen del cono de igual base y altura que el cilindro. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a utilizar los datos que nos dan ahí. Ya ustedes ven que nos dan un diámetro de la base de 12 centímetros y nos dan una altura de 25 centímetros. Con estos datos nosotros vamos a encontrar
lo que nos piden en este ejercicio. La fórmula es la siguiente. A nosotros nos van a pedir primero, lo que nos piden en el ejercicio es, calcula el volumen del cilindro y luego encuentra el volumen del cono de igual base y altura que el cilindro. Entonces vamos a poner la fórmula del volumen del cilindro, que esto va a ser igual a tener el área de la base por la altura, que eso es igual a tener pi radio al cuadrado por la altura. Ya ustedes saben que como nosotros nos dan ahí en la figura, nos dieron un diámetro de 12 centímetros y como a nosotros nos están pidiendo el radio sería igual a 6. Entonces vamos a resolverlo. Entonces me queda pi, el radio que es 6 elevado al cuadrado, por la altura, que en este caso son 25. Entonces la altura va a ser igual a 25. Aquí estamos encontrando el volumen del cilindro, que fue lo primero que me pidieron. Al hacer las operaciones me va a quedar pi, 6 por 6, 36. Y 36 por 25 lo vamos a hacer con nuestra calculadora. Y eso nos va a dar como resultado 900 pi centímetros cúbicos. Ya ustedes saben que aquí vamos a tener centímetros, como están elevado al cuadrado, y aquí tenemos centímetros solos. Al hacer la multiplicación, voy a poner todas las unidades porque eso es muy importante. Así de esa manera nunca se confunden ustedes. Aquí me quedaría 36 centímetros cuadrados por 25 centímetros. Al hacer la multiplicación, entonces ya me queda 936 por 25 me da 900 y pi centímetros cúbicos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta referente a esto. Ahora, el segundo punto que me piden es encontrar el volumen del cono. Y el volumen del cono va a estar dado por la fórmula que está dada así. 1/3 del volumen del cilindro. Que también nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. 1/3, ya encontramos el volumen del cilindro, que son 900 pi centímetros cúbicos. Aquí nos va a quedar 1 por 900, me quedan 900 pi centímetros cúbicos entre 3. Al hacer la operación, eso va a ser igual a 300 pi centímetros cúbicos. Y de esta manera encontramos el volumen del cono. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o todo está bien. Aquí lo que ustedes tienen que tener muy claro es las formulitas. Cuando ustedes ya encontraron el volumen del cilindro, para usted encontrar el volumen del cono, solo lo multiplican por 1/3. Pero tienen que tener ustedes, ahí donde yo les he dicho, que anoten las fórmulas. Cuando ustedes no tienen el volumen del cilindro, entonces a ustedes les va a quedar la fórmula de esta manera. Este es el volumen del cono. Eso va a ser igual a tener 1/3 del área de la base por la altura, que también puede quedar como 1/3 pi
radio al cuadrado por h. Entonces, aquí yo lo hice directamente. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben que el volumen del cilindro es el área de la base por la altura, que es lo mismo que nosotros tenemos acá. Y que también eso se puede representar cuando usted ya tiene los datos de la altura y de el radio de la base. Así, ya yo puedo encontrar directamente el volumen del cono. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o todo está claro. Los escucho. ¿O puedo continuar? Todos están muy calladitos. Puede continuar, señor. Listo. Bueno, el siguiente tema es el 2.5, volumen de la esfera. Estos temas todos se relacionan porque aquí lo que nos interesa a nosotros es identificar bien qué fórmula voy a ocupar, dependiendo de la figura de la cual yo voy a encontrar el área o voy a encontrar el volumen. Hoy vamos a ver el volumen de la esfera. El problema inicial nos dice, se tiene una esfera y un cilindro con el mismo radio. La altura del cilindro es el diámetro de la esfera. ¿Cuántas veces cabe el volumen de la esfera en el cilindro? ¿Qué puedes concluir con el resultado obtenido? Eso es lo que nos plantea nuestro problema inicial. Ahora yo les voy a mostrar una figura en la pantalla. Y esta es la que nos va a dar solución a lo que nos están pidiendo. Dice, para resolver la situación planteada, es importante considerar que tanto la esfera como el cilindro están hechos de un material resistente al agua. Se considera la mitad de la esfera hueca, se llena de agua, la mitad de la esfera y se vierte en el cilindro. Para llenar el cilindro se necesita hacer ese procedimiento 3 veces. A partir de este resultado se puede concluir que el volumen de la semiesfera es la tercera parte del volumen del cilindro, pero la esfera está formada por 2 semiesferas. Entonces, el volumen de la esfera es 2/3 partes del volumen del cilindro. El volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro, que tenga el mismo radio y su altura sea igual al diámetro de la esfera. Es decir, en estos momentos les voy a poner en la pantalla la fórmula cómo queda. Queda, el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro, que eso va a ser igual a 2/3 de pi radio al cuadrado por la altura, pero la altura del cilindro es 2r. Entonces, eso nos va a dar como resultado 2/3 de pi radio al cuadrado multiplicado por 2r. Al hacer esto, nos va a quedar, resumiendo toda la fórmula, nos va a quedar 2/3 de 2 pi radio al cubo. Y eso va a ser igual a tener 4/3 pi radio al cubo. Esta es la fórmula que ya está resumida, donde concluimos que el volumen de la esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro. Es decir, es 2/3 el producto del área de la base por la altura. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio.
vamos a hacer un ejercicio donde a mí me dan un cilindro. Voy a anotar primero la fórmula para que nos quede bastante claro. Determina el volumen de la siguiente esfera. Entonces nos dan la esfera y la fórmula es volumen es igual de la esfera es igual a tener 2/3 volumen sería 4/3 de pi radio al cubo directamente. Entonces vamos a empezar. El ejercicio a mí me dice que la esfera tiene un radio de 2. Yo voy a tratar de hacer la esferita acá. Y ustedes saben que para que se convierta en esfera se le hace un círculo así para que se vea como en 3D y me dicen que este radio es de 2. Entonces yo tengo que encontrar el volumen de esa esfera. ¿Qué voy a hacer yo? Solo reemplazo. Entonces aquí me va a quedar el volumen de la esfera es igual a tener 4/3 pi. Ya sabemos que el radio es 2. Señor, no se logra ver. Ahora sí. No, todavía no. Solo la fórmula parece. Perdón, no había visto que no había quitado la fórmula. Se los voy a volver a explicar. Dice, la fórmula que vamos a ocupar es la que ya está reducida, donde me dicen que el volumen de la esfera es 4/3 de pi radio al cubo. Ya ustedes van a saber que esta que está de rojo es la que van a anotar así en su cuaderno aparte, porque cuando les toque encontrar el área de el volumen, el área de una esfera, ustedes pueden ocupar esta fórmula. Volumen de la esfera es 4/3 pi radio al cubo. Ahora, el ejercicio me pide que yo tengo que determinar el volumen de la siguiente esfera. Y me dan la esfera y me dicen que el radio de esa esfera es de 2 centímetros. Ahora, ¿qué hago yo? Vengo y reemplazo el valor de mi radio, que en este caso es 2. Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual a 4/3 de pi, 2 elevado al cubo. Aquí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 4/3 de pi. 2 por 2, 4 y 4 por 2 sería 8. Al hacer la operación me va a quedar volumen de la esfera. 4 por 8, 32. Entre 3 pi. Ahora, cuando ustedes les da un resultado así, yo ya les dije que si se puede reducir, pues lo reducen, pero en este caso yo ya no puedo hacer más reducciones, ni puedo hacer una división porque no da exacta. Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual a 32/3 de pi. Y aquí serían centímetros cúbicos. Aquí lo vamos a poner. Esto es bien importante. No se les puede olvidar las unidades. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o si todo está claro. Soñó. Dígame. ¿De dónde salió 4/3? ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula anterior donde teníamos, ya se las voy a poner en la pantalla para que ustedes miren de dónde salió ese 4/3 de pi? Devolvete. Aquí está, miren.
Dicen, el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. Eso va a ser igual a 2/3 de pi radio al cuadrado por la altura. Pero ¿qué nos ha dicho ahí? Que la altura es 2 veces el radio. Entonces, cuando usted reemplaza eso, a usted le va a quedar 2pi radio al cuadrado por 2r. Al hacer usted la multiplicación, queda 2 por 2, 4. 4/3 de pi radio al cubo. Y de ahí es donde sale ya la fórmula completa de ¿cómo es que se llama? De el volumen de una esfera. Ya ahí está resumida, pero de ahí es donde sale ese 4/3. ¿Entendido, Dieguito? A mí lo que me interesa es que cuando yo le pida el volumen de una esfera, ya usted sabe que para encontrar el volumen de la esfera ya está dada la fórmula. Es 4/3 de pi radio al cubo. ¿Entendido? Sí, igual que con el ejercicio número 1 de calcular el volumen de una esfera Exacto. inscrita en un centímetro Sí. y 2 centímetros de altura. Sí. Entonces ahí es donde me dicen a mí, yo voy a encontrar el volumen del cilindro, ya ustedes saben que es el área de la base, ¿por cuánto? A ver, 2/3 por el volumen del cilindro. Entonces ahí a usted le dan, ahí usted lo trabaja, 2/3 pi radio al cuadrado y la altura. Pero ya ustedes saben que cuando nosotros miramos la esfera, siempre va a trabajar media esfera. Para usted poder encontrar el volumen, tiene que multiplicarlo por 2. Y ya ustedes saben que el diámetro de la esfera tiene que ser idéntica a la altura del cilindro. Si no, no se puede realizar Y ese ejercicio, el primero, se los voy a ayudar a hacer para que ustedes vean que no es nada complicado. Primero vamos a encontrar el volumen del cilindro. Este es el ejercicio 1 que ustedes tienen ahí. Entonces, volumen del cilindro. Es igual a tener el área de la base por la altura. Y eso va a ser igual a tener pi radio al cuadrado por la altura. Ahora bien, vamos a ver los datos que me dan en ese ejercicio. A mí me están diciendo que la altura es de 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahí? Me va a quedar pi, ya saben que el radio sería 1. Entonces, 1 elevado al cuadrado por la altura, que en este caso serían 2 metros. Porque aquí estamos trabajando con metros. Entonces, aquí me va a quedar centímetros también, elevado al cuadrado. Y aquí me va a dar como resultado 1 por 1, 1. Y 1 por 2 sería 2 metros cúbicos. Porque aquí está elevado al cuadrado. Entonces, me queda el volumen del cilindro. Va a ser igual a 2 metros cúbicos. Cuando ya encontré el volumen del cilindro, vamos a encontrar el volumen de la esfera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volumen de la esfera. Y me dice en la fórmula que cuando yo tengo el volumen del cilindro, para yo encontrar el volumen de la esfera, tengo que hacerlo así. 2/3 por el volumen del cilindro. Que ya lo tenemos aquí. Entonces aquí me va a quedar el volumen de la esfera. Va a ser igual a 2/3 multiplicado por 2 metros cúbicos. Ahora, al hacer la operación, eso va a ser igual, 2 por 2 sería 4/3 metros cúbicos. Y de esa manera encontramos nosotros el volumen de la esfera que está dentro de
el cilindro que nos muestran ahí. Y ahí ya está representado el volumen del cilindro. Y cuando yo ya tengo el volumen del cilindro, para encontrar el volumen de la esfera, solo lo multiplico y ya llegamos al resultado final. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está bien? Los escucho, pregúntenme. Señor, no sé Sí. si me puede volver a explicar cómo encontrar el volumen del cilindro. Bueno, el volumen del cilindro, ustedes saben que es la base por la altura. Ya ustedes saben que la base de un cilindro es un círculo y que el área de un círculo es igual a pi radio al cuadrado. Por eso les digo, siempre tienen que tener a un ladito escritas todas las fórmulas que hemos visto hasta ahorita, porque es la única manera de ustedes poder resolver eso. Eso uno no se lo aprende de memoria, solo uno tiene que identificar qué es lo que le están pidiendo. En el ejercicio a nosotros nos están pidiendo, calcula el volumen de la esfera inscrita en el cilindro de 2 metros de altura. Así me dan. Entonces, yo se los voy a dibujar para que ustedes vean. Ustedes lo tienen ahí en su clase teórica. Nos dan un cilindro. Y dentro de ese cilindro hay una esfera. Hay una bola así metida. Ahora bien, me dicen que la altura del cilindro, que es el que está de rojo, es de 2 metros. Pero cuando yo les di la teoría, dicen 2 metros. Pero cuando yo les di la teoría, dicen que la altura del cilindro es el diámetro de la esfera. ¿Qué significa eso? Que el diámetro de la esfera es todo, cuando usted parte, lo que se ve en la esfera. Aquí lo voy a hacer con verde yo, para que ustedes vean el volumen de la esfera. Supuestamente la altura del cilindro va a ser el diámetro de la esfera. Entonces, si la altura es 2, significa que el diámetro es 2. Entonces, ¿qué significa? Que el radio va a ser 1. En ese caso. Ahora bien, a mí me dicen que yo tengo que encontrar el volumen de la esfera, que es lo que está dentro del cilindro. Pero para yo poder hacer todo eso, ¿qué hay que hacer? Primero encontrar el volumen del cilindro, que se hace por esta fórmula. Pi radio al cuadrado por la altura. Ya tenemos los datos. Sabemos que el radio es igual a 1 metro y la altura es igual a 2 metros. Esto es del cilindro. Entonces, como yo ya tengo estos datos, solo vengo yo y lo reemplazo. ¿Cuánto vale el radio? Vale 1 metro. ¿Cuánto vale la altura? 2 metros. Y hago la operación. 1 por 1 me da 1. Y 1 multiplicado por 2 me da 2. Metros al cuadrado por 1 metro serían metros cúbicos. De esa manera encontré el volumen del cilindro. Como yo ya tengo el volumen del cilindro y a mí me dan ya la fórmula de la esfera, me dicen que cuando yo ya tengo el volumen del cilindro, el volumen de la esfera. Señor. Sí, dígame. No se logra ver por un cuadro. Sí, ahora sí. Entonces me dicen que el volumen de la esfera, yo ya les di todo ahí en la clase teórica, está dado, que lo puedo encontrar, que es igual a 2/3 del volumen del cilindro. Entonces, como yo ya tengo el volumen del cilindro, que son 2 metros, lo único que yo hago es reemplazarlo. 2/3 por el volumen del cilindro, que es 2 metros cúbicos. Al hacer la operación me queda 2 por 2, me queda 4/3 metros cúbicos. Ahora bien, aquí a mí me faltó algo. Que cuando hice la operación, dejé olvidado pi. Aquí. Pi metros cúbicos. Entonces aquí sería 2pi metros cúbicos. Entonces aquí nos tiene que quedar 4/3 de pi metros cúbicos. Por eso es
demasiado importante porque también a ustedes les puede pasar, como me acaba de pasar a mí, que uno tiene que tener y todo lo que está indicado ahí hay que ponerlo y yo me lo había tragado. Entonces el resultado sería 2pi metros cúbicos, de ahí lo reemplazo y me va a quedar 4/3 de pi metros cúbicos y de esa manera encontré el volumen de la esfera. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o si todo está bien. Todo claro, sí. Bueno, niños, entonces nos vemos el día jueves. Ya tomé la asistencia, solo 7 alumnos estuvieron de 30 y tantos. Ya voy a hablar yo con la señora Jacqueline porque la audiencia está muy poca, no sé qué problema tuvieron el día de hoy, pero sí voy a poner un poquito las pilas en